Todo bien, Todo bien. escuches este tema pues. Hágale pues, póngala. Eso Eso no es Lisandro sí, Mesa. parce, ese es. Venga, le cuento la historia de este género. Antes de que naciera la cumbia rebajada, México ya vivía una auténtica fiebre por la música colombiana. Este fenómeno comenzó a principios de los años 70, cuando las primeras grabaciones de cumbia sabanera, porro y vallenato empezaron a llegar al país. La ruta era tan diversa como improvisada. Marineros que desembarcaban en puertos mexicanos cargando discos desde el Caribe, comerciantes que traían casetes desde Colombia, migrantes que compartían su música en reuniones familiares. Sin darse cuenta, estaban sembrando la semilla de una identidad musical nueva. En ese momento, la cumbia colombiana tenía algo que conectaba directamente con la vida popular en México: ritmos festivos, letras sencillas pero profundas, acordeones hipnóticos y un carácter comunitario muy similar al de los barrios mexicanos. Era música para bailar, para celebrar, para acompañar la vida cotidiana. Y en medio de esta expansión surgió una figura clave: los sonideros. Para muchos, el término se escucha casual, pero en realidad los sonideros son parte fundamental de la historia musical de México. Un sonidero no es solo un DJ, es un selector de música, un archivista del barrio, un arqueólogo musical. Llevaban enormes bocinas, colecciones de discos importados y un estilo de mezcla propio. Sus eventos se convertían en reuniones comunitarias donde se compartía no solo música, sino también mensajes, saludos y hasta historias familiares. Los sonideros fueron los responsables de que la cumbia colombiana se volviera un fenómeno urbano. Ellos buscaban los vinilos más raros de los corraleros de Majual, Andrés Landero, Lisandro Mesa, la Sonora Dinamita y decenas de grupos sabaneros. En Monterrey, estos discos comenzaron a escucharse en mercados, plazas y fiestas improvisadas en patios y banquetas. La conexión fue tan fuerte que con el tiempo la cumbia colombiana dejó de ser música extranjera y se convirtió en parte de la identidad sonora del norte del país. Muchos jóvenes se obsesionaron con vinilos colombianos, los coleccionaban, los intercambiaban y competían por tener las ediciones más raras. En ciertos barrios, escuchar música colombiana no solo era un gusto, era un símbolo de pertenencia. Fue en ese contexto, en esa mezcla de influencia colombiana, cultura del barrio y creatividad impulsada por los sonideros, cuando ocurrió un evento que nadie podía prever. Un pequeño accidente técnico que transformaría la historia de la música mexicana, porque una noche, mientras un DJ reproducía una de las cumbias colombianas, el ritmo cambió, la velocidad bajó y lo que parecía un simple error se convertía en el nacimiento de un sonido nuevo. Ese momento es el que marcó el inicio de la cumbia rebajada. El accidente que cambió la historia. La historia de la cumbia rebajada tiene un origen humilde, casi accidental. No fue creada en un estudio ni diseñada como un nuevo género. Nació en el barrio, entre las tornamesas desgastadas y vinilos colombianos que viajaron miles de kilómetros hasta Monterrey. En ese entorno aparece una figura clave: Gabriel Dueñez, mejor conocido como el Chuco. En los años 90, Chuco era un personaje reconocido entre los jóvenes de la zona norte de Monterrey. No era un DJ profesional, era un apasionado de la música colombiana, un coleccionista obsesivo y un sonidero autodidacta. Su casa, ubicada en una colonia popular, se había convertido en un punto de reunión. Allí, entre paredes llenas de pósters, cables improvisados y una mesa de mezclas que había visto mejores días, se formaba una comunidad alrededor del sonido. Chuco tenía algo especial: un oído particularmente sensible al ritmo y una curiosidad técnica que lo llevaba a experimentar con su equipo. Aun cuando no funcionaba del todo bien, sus fiestas eran conocidas por ser largas, intensas y por tener una selección musical distinta a la de otros sonideros. Muchos iban solo para escuchar qué disco raro traería esa noche. Y fue una de esas reuniones donde ocurrió el momento que cambiaría todo. Mientras reproducía un disco de cumbia colombiana, la versión original, vibrante y rápida,
la tornamesa comenzó a fallar. El motor interno perdió fuerza. La aguja siguió su ruta, pero el vinilo giraba más lento de lo normal. La música se transformó, el tiempo cayó, las voces se volvieron graves, el acordeón sonó más profundo, casi melancólico. Para cualquiera, eso habría sido simplemente una falla del equipo, pero para Chuco y para quienes estaban allí, el sonido tenía algo inesperado. La pista no se detuvo, seguían bailando, ahora con un movimiento más pesado, más marcado, adaptado a ese nuevo ritmo. Chuco notó la reacción, notó cómo el ambiente cambiaba, cómo las personas se conectaban con la versión más lenta, más intensa, y tomó una decisión que sin saberlo definiría un género. No corrigió la falla, dejó que la cumbia siguiera sonando así. A partir de esa noche empezó a bajar deliberadamente la velocidad de los discos. No era fácil, cada tornamesa reaccionaba distinto. Algunas no tenían control de pitch y otras se quedaban trabadas, pero Chuco insistió. Buscó el punto exacto donde la cumbia no se deformaba por completo, pero adquiría ese carácter grave que la hacía sentir más profunda. Poco a poco, otros sonideros de Monterrey comenzaron a imitarlo. Los jóvenes pedían las cumbias bajadas como las de Chuco, y el accidente dejó de ser una anécdota para convertirse en un estilo propio, nacido en los barrios de la ciudad. El sonido rebajado no fue una moda espontánea, fue una respuesta estética a la realidad del entorno, al ritmo de la vida, a las noches largas y a la identidad del norte. Un sonido crudo, imperfecto, pero auténtico. Así nació la cumbia rebajada, de un error técnico, de un oído curioso y de un sonidero de barrio que supo escuchar algo que los demás no habían escuchado todavía. Los exponentes. Después del accidente que dio origen a la cumbia rebajada, el sonido comenzó a difundirse de boca a boca dentro de Monterrey. Lo que al principio era una curiosidad se convirtió con el tiempo en un estilo reconocible. La consolidación del género también tuvo mucho que ver con los DJs y coleccionistas de vinilos, que recorrían mercados, tianguis y tiendas de segunda mano buscando música colombiana difícil de encontrar. Algunos de estos discos eran grabaciones antiguas de grupos como Andrés Landero, Lisandro Mesa o Aniceto Molina, que al ser reproducidos a menor velocidad adquirían una textura completamente nueva. Los sonideros aprendieron a identificar qué canciones funcionaban mejor rebajadas, y esa selección se convirtió en parte del arte. Con el tiempo, la cumbia rebajada se convirtió en una especie de marca sonora de Monterrey. No era solo un estilo musical, era una forma de vida, una expresión de identidad. Cada sonidero tenía su propio toque, su propio modo de bajar la velocidad, sus discos favoritos y su manera particular de presentar la música. Y mientras el fenómeno crecía, el sonido se extendía más allá del barrio, llegando a otros estados del norte del país e incluso a ciudades de Estados Unidos donde habían comunidades mexicanas. Este proceso dio origen a una verdadera escena, una red de sonideros coleccionistas, grupos locales y jóvenes que encontraron en la cumbia rebajada un sonido que representaba su entorno, su ritmo y su forma de entender la música y su realidad. Así, lo que comenzó como un error técnico se convirtió en un movimiento cultural sólido, impulsado por las manos y el oído de quienes creyeron en él. Los colombianos. Para entender el impacto real de la cumbia rebajada, no basta con hablar del sonido. Hay que hablar de las personas que la adaptaron, la hicieron suya y la convirtieron en una identidad completa. Ese grupo es conocido como los Cholombianos. Los Cholombianos surgieron en Monterrey en los años 2000, como una mezcla particular entre la cultura chola del sur de Estados Unidos y la pasión local por la cumbia colombiana. Su estilo no fue una moda pasajera, fue una declaración estética, social y comunitaria. La vestimenta era una pieza central de su identidad. Usan camisas oversize de cuadros o colores intensos, pantalones amplios, tenis blancos muy limpios y en algunos casos rosarios, cadenas o accesorios religiosos que simbolizaban pertenencia y respeto dentro del grupo. Muchos de ellos llevaban camisas personalizadas con los nombres de sus barrios, sus crews o incluso sus cantantes colombianos favoritos. La ropa no era solo ropa, era una señal de quiénes eran y a quienes representaban. Pero si algo los distinguía a simple vista eran sus peinados, cortes creativos y milimétricos, rayas definidas con navajas, líneas que formaban patrones geométricos, flecos largos,
largos, mechones teñidos y diseños que combinaban estilos urbanos con toques personales. Cada peinado era casi una obra de arte y muchos tardaban horas en ser preparados. Era una forma de expresar identidad en un contexto donde pocas cosas estaban diseñadas para ellos. El baile también formaba parte esencial de esta cultura. La cumbia rebajada, al ser más lenta y más grave, invitaba a un movimiento distinto, pasos arrastrados, giros suaves, desplazamientos marcados y un ritmo corporal que parecía sincronizarse con cada golpe de bajo. No era un baile de espectáculo, era un baile íntimo, preciso y profundo. Los colombianos no solo bailaban la cumbia rebajada, la vivían. Para muchos jóvenes de barrios populares, esta escena se convirtió en un refugio, un espacio donde podían crear comunidad, expresar su identidad y sentirse parte de algo más grande. Y aunque desde afuera a veces fueron incomprendidos o estigmatizados, dentro de la cultura del barrio, su presencia fue fundamental para mantener viva la tradición de la música rebajada. Ellos transformaron un sonido en un movimiento social, convirtieron la cumbia rebajada en estética, en baile, en una forma de vida, y gracias a ellos, este estilo no quedó limitado a las tornamesas de los sonideros, se volvió visible, reconocible y profundamente humano. Sin los colombianos, la historia de las cumbias rebajadas estaría incompleta. Impacto social. Para entender la fuerza de la cumbia rebajada, hay que mirar más allá del sonido, porque lo que comenzó como un accidente técnico en Monterrey y lo que creció entre sonideros en el oriente del Valle de México, terminó convirtiéndose en un fenómeno social que transformó barrios enteros. En zonas como Ixtapalapa o Ecatepec, la cumbia no fue un entretenimiento, fue un espacio comunitario. Allí donde el Estado llegaba tarde o simplemente no llegaba, los bailes callejeros, las tocadas sonideras y los discos grabados en vivo se convirtieron en puntos de encuentro, en refugios de barrio, en lugares donde la gente podía convivir, reconocerse y sentirse parte de algo. La cumbia ayudó a tejer identidad en territorios que muchas veces habían sido olvidados. Su expansión por México no fue impulsada por grandes medios ni por disqueras. Fue un movimiento completamente orgánico. Se propagó a través de casetes piratas, grabaciones caseras y compilaciones vendidas en mercados y tianguis. Cada cinta llevaba la huella del barrio, la voz del sonidero, la energía de un baile nocturno grabada con un micrófono improvisado, y así, de mano en mano, la cumbia rebajada empezó a viajar más rápido que cualquier campaña de difusión oficial. A finales de los 90 y a principios de los 2000, la migración interna tuvo un papel fundamental. Jóvenes que se movían por trabajo o por necesidad llevaron sus canciones, sus bailes y sus estilos a otras ciudades. Fue así como Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla y Ciudad de México terminaron compartiendo un mismo pulso musical, aunque cada región lo adaptó a su manera. Con el tiempo, lo que había nacido en barrios populares cruzó fronteras. La cumbia rebajada encontró eco en comunidades mexicanas, en Estados Unidos, especialmente en Texas y California, donde los migrantes reconocieron en ese ritmo lento una especie de nostalgia sonora, el recuerdo del barrio, de los amigos, de la calle. Desde ahí, DJs internacionales comenzaron a interesarse en el fenómeno. Productores como Toy Selatash o colectivos como Nafi ayudaron a llevar este sonido a escenas electrónicas globales, donde la cumbia rebajada empezó a escucharse en festivales europeos y proyectos experimentales. Lo más sorprendente es que a pesar de su expansión, la cumbia rebajada nunca perdió su raíz popular. Al contrario, su impacto internacional reforzó la idea de que un sonido nacido desde abajo, sin industria, sin marketing, sin grandes presupuestos, podía influir en culturas enteras. Hoy, la cumbia rebajada ya no es únicamente un género musical, es memoria, es identidad y resistencia. Una prueba de lo que nace en el barrio puede recorrer el mundo sin perder el alma que lo hizo posible. Y listo, parce, esto fue la historia de las cumbias rebajadas. Recuerda que si te gustó puedes suscribirte, darle like y comentar.